Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Desde la sede de Medellín de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos encontramos el día de hoy en compañía del profesor Julio Hernán Calle y el profesor José Luis Torres, quienes vienen desde Caminería Colombia y nos van a hablar hoy de unos temas muy interesantes. El primero de todo, de Fernando González, y segundo, de su libro Viaje a pie. Buenas tardes. Respirábamos el aire de la mañana como buenos profesores de gimnasia sueca. Esas inspiraciones hondas nos traían las mismas emociones que producen en todos los que gastamos 20 o 25 pesos en literatura estimulante. Dr. Crane, Marden, Atkinson, cada uno de nosotros se propinaba una buena dosis de autosugestiones. Entonces fue cuando apareció nítida la idea del ritmo a saber. Para no cansarse, hay que descubrir nuestros ritmos, ajustar a ellos nuestros pasos y el movimiento de los bordones y acompañarlas de profundas respiraciones de atleta yanqui. Fernando González en su libro Viaje a pie, página 15. Muchísimas gracias, profesor Luis. Ahora es importante dar un contexto de quién fue, mejor dicho, Fernando González como autor. Lo primero es que él nace en Envigado en 1895. Para esa época, la guerra civil en Colombia estaba terminando con la batalla de Enciso, justamente el 15 de marzo. Profesor Luis, hablemos un poquito de ese tema, del contexto nacional en el cual nace Fernando González y eso cómo influye en su escritura. Buenas tardes. Quiero agradecer pues a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín, por esta invitación. Es una manera más de difundir todo el tema que venimos trabajando desde Caminería Colombia, un proyecto que lleva 10 años. Bueno, es importante señalar que Colombia, la verdad el conflicto en Colombia está desde que la historia habla de nuestro país, o sea, desde el nuevo Reino de Granada, la Gran Colombia, los Estados Unidos de Colombia, o sea, siempre ha habido un conflicto por diferentes motivaciones, luchas territoriales, siempre ha habido conflictos. Fernando González nace al final de un gran conflicto entre liberales y conservadores que se da después de la segunda mitad del siglo XIX, que básicamente es un conflicto entre unos godos muy conservadores que tienen una ideología muy unida al dogma católico y unas personas que están tratando de zafarse un poco de ese yugo conservador, que en este caso son los liberales. Eso genera que en cierta forma en el país haya como una especie de desencantamiento con la clase dirigente, se busquen otras opciones y claro, se toman opciones de las ideologías, de los nuevos vientos que rugen en Europa, y tenemos toda la filosofía de Nietzsche, tenemos el modernismo, la poesía del modernismo, que es una poesía que ataca fuertemente el dogma religioso, y fuera de eso la física, la biología, todas las ciencias están destruyéndose y reconstruyéndose. Entonces el inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, es como enmarca unas ideologías muy liberales y las llaman también de gran rechazo por muchos filósofos. Y hay otra cosa, atacar precisamente a esos dogmas establecidos. Hay otra cosa muy interesante dentro de Fernando González, y es que a pesar de lo que estaba hablando el profesor Luis, que él viene de una filosofía política un poco más liberal, él se educa dentro de la orden jesuita, que es básicamente la compañía de Jesús, que viene desde una rama católica que se desprende y trata de ser mucho más sociable, de buscar a Dios en todas las cosas, y que tiene una educación incluso muy crítica y muy académica, lo cual es una mezcla bastante interesante entre
esa visión, un poco por decirlo neoliberal, de la política, del deber ser de Colombia y al mismo tiempo de una fe y un arraigo muy importante hacia la figura de Dios. Claro, y de todas maneras esa fusión entre los dogmas y esos nuevos vientos, como decía ahora, van generando unas clases que en cierta forma tienen esa huella de la religiosidad, pero que quieren buscar en otras fuentes. Hay que recordar que Fernando González hasta sus últimos días prácticamente estuvo ligado y atado a la religiosidad. Él tiene muchos libros precisamente donde el tema central es esa conexión, esa dialéctica acerca de su religiosidad y de ese Dios, de esas imágenes, digamos, metafísicas que su cultura le ha legado. Autonomía y crítica intelectual creo que son dos palabras que describen muy bien cómo era el movimiento mental de Fernando González, al mismo tiempo que una impresionante fascinación por la naturaleza. El nadaísmo, que fue una corriente filosófica que él navegó de mano de Gonzalo Arango, tiene unas visiones muy interesantes de la cosmogonía y además del papel que tenía la juventud en ese momento como un aporte importante a la producción política y al movimiento político que se debería estar generando en Colombia. Eso podemos hablar enseguida un poco más cuando hablemos del viaje a pie, de ese tema que es muy interesante pienso para todas las nuevas corrientes filosóficas que se generan en Colombia y artísticas. Tenemos a Débora Arango, a Gonzalo Arango, que todos tienen precisamente contacto con esa semilla que deja Fernando González y que a la vez dejan el grupo de libre pensador de los 13 Pánidas que se gesta aquí precisamente en Medellín. Bueno, hablemos un poquito más de ese grupo, de cuál fue la importancia y de con qué figuras se relacionó en ese momento Fernando González, que lo hicieron también, influyeron en su obra, obviamente. Tratando como de zafarse un poco de de ese dogmatismo que había aquí en nuestro departamento, porque en cierta forma hay que pensar que lo geográfico tiene mucha influencia en el dogmatismo de Antioquia. El hecho de estar encerrado entre montañas, abrazado por montañas, también genera algo a nivel intelectual. Eso han hablado mucho los geógrafos que tratan el tema de las sociedades, los geógrafos sociales o humanistas, de que esas comunidades que están entre montañas tienden a ser más cerradas a nivel intelectual. Esas dificultades que tienen para moverse, para caminar, para fluir a través de la montaña, también les genera más miedos hacia otras ideologías. Los que viven en la costa, en las zonas más planas, donde hay más flujo y más tránsito, desde las personas, esas comunidades, al tener más comunicación con otras comunidades en los caminos, tienden a ser más librepensadoras. Entonces aquí en Antioquia, por estar entre montañas, ha sido una sociedad muy dogmática, y esos 13 Pánidas que en cierta forma recuerdan al dios Pan, conectado con Dionisios, con Baco, quieren como atacar esa represión, esas cadenas del yugo del dogmatismo religioso que hay en Antioquia en el momento. Ahí está León de Grey, que es uno de los grandes intelectuales que en este momento precisamente se está traduciendo a muchos idiomas, porque todavía la poesía de León de Grey es desconocida en el mundo. Solamente la empezamos a descubrir en Colombia hace algunos años, y en el mundo se está traduciendo. Y también está el mismo Fernando González. Uno de los influenciadores de los 13 Pánidas es Tomás Carrasquilla, que también tiene contacto con el grupo, y otros intelectuales muy importantes de la época. Es un grupo libre pensador que estremece o sacude Antioquia de esas cadenas, digamos,
ideológicas que se tenían hasta el momento. Bueno, y ya para finalizar el contexto de Fernando González, es importante tener en cuenta dos cosas respecto a su educación. Obtiene el título de abogado de la Universidad de Antioquia en el año de 1919 y trabajó como magistrado del Tribunal Superior en Manizales y fue juez segundo civil de circuito en Medellín. Esto quiere decir que si bien fue una persona artística, literaria y filosófica, también fue una persona del mundo de la academia y del mundo pues de los abogados, del derecho civil, que digamos no fue desconocedor de cómo se movía justamente el tema político en esos años. Ahora bien, es importante empezar entonces con el contexto de Caminería Colombia y Viaje a Pie. Al respecto es importante para entender esa rebeldía de Fernando González, saber que él en su tesis de Derecho, El derecho trabaja un tema muy espinoso que es el derecho a desobedecer. Y ese derecho a desobedecer precisamente toca, como dije al principio, esas corrientes modernistas que vienen de Europa, y al mismo Nietzsche. Nietzsche había escrito dos libros que pienso que influencian mucho a Fernando González y a toda esa corriente de los tres paníes, que es La genealogía de la moral y El anticristo. Se habían acabado de escribir y eran prácticamente libros de cabecera de todo neoliberal o librepensador aquí en ese momento en Colombia. Y esa influencia de esos libros precisamente les hace pensar que es posible desobedecer. Y precisamente Fernando González desobedece todas las reglas y todas las estándares, estereotipos que la sociedad le impone a través de su vida. Bueno. Yo también pienso que, así como era rebelde, era un incansable buscador de conocimientos. Y en el Viaje a Pie, él trabaja, dice aquí, cada ciencia que se posea es una ventana más para contemplar el mundo. Así, el hombre de ideas generales como nosotros goza de todos los aspectos, pero con la desventaja de la disminución de cada una de ellas. El viajero que sea botánico gozará de la botánica. El mineralogista logrará de la mineralogía. El político gozará de la política. Y así va descifrando cada una de las ciencias y hace pues como una apología de ellas para disfrutar los caminos. Porque, dice aquí, el ignorante se aburre en los caminos, solo percibe las sensaciones de cansancio y de distancia. Es como un fardo. Su alma está encerrada en la carne. Los ojos le sirven solo para ver la comida, el obstáculo y la hembra. El oído para oír ruidos. Y el tacto, el olfato y gusto para los fines escasamente primordiales. Profesor Julio, ¿usted nos puede hablar un poco de Caminería Colombia y por qué escoger el libro de Fernando González? Es decir, hay muchos autores que a lo largo de la historia y en diferentes países hablan del viajar, hablan del conocer y el viajar como un proceso de autodescubrimiento. ¿Por qué este y no otro libro? Bueno, ese sí es el hilo conductor entre José Luis y yo. Él y yo somos guías de turismo rural y hemos desplazado pues por todo el territorio antioqueño. Siempre andábamos por ahí y un día en un encuentro de caminantes yo lo vi que tenía el libro del Viaje a Pie en el morral y casi que con celos le pregunté: ¿y usted por qué anda con ese libro? Y me dice: porque es que a mí me encanta Fernando González. Y yo: a mí también. Es que yo soy de Aguadas. Y pues yo soy de Ituango. Es que yo en Aguadas conozco todo el norte de Caldas. Y pues yo conozco el norte de Antioquia, el norte y el sur de Antioquia. ¿Será que unimos criterios y investigamos ese viaje a pie por fin? Y me dijo: idea muy interesante. Entonces yo le puse como las trampas afectivas, que son una cita para tal día en la terminal, porque nos vamos a explorar el espacio que nos hace falta. Era entre Aguadas y Abejorral. Nos fuimos, y nos encontramos, nos cumplimos, nos encontramos, caminamos juntos, exploramos juntos,
y ese método es infalible para conocer una persona. El método de buscar un territorio, enfrentarse a un territorio desconocido, inventariándolo, no hay duda. Ahí se cuecen todas las personalidades y es difícil conservar las máscaras. Bueno, dado ese paso, continuamos explorando. Él ya metido, como él es más joven que yo, en las nuevas tecnologías, yo en el recatoncito de mano alzada, haciendo croquis a mano alzada y con los viejos instrumentos de navegación, nos juntamos y empezamos a explorar el territorio. Y ya para el año 2009 pensamos en que lo podíamos compartir, pero pensamos que no era un compartir cualquiera. O sea, si bien hay caminantes muy guapos, queríamos saber cuáles eran los caminantes que estaban dispuestos a someterse al rigor de unas lecturas, de unas tertulias, de un escribir, de un hablar, de un conversar, además de caminar. Y fuimos seleccionando casi que a dedo la gente para que participaran de nuestra propuesta, que es una propuesta comercial. Pero más que comercial, pues es como afectiva, porque pretendemos siempre en la caminería literaria iniciarnos pues en ese proceso. Y entonces ya luego, cuando se nos agotó el viaje a pie, porque o sea, fue el hilo conductor, fue el autor que habíamos seguido desde jóvenes, ya a través de él conocimos a Carrasquilla y pensamos en Manuel Mejía Vallejo, también pensamos en una autobiografía que tiene Gaspar de Rodas, y nos hemos ido libro en mano investigando los territorios básicamente de Antioquia, básicamente porque nos interesa es Antioquia. Y así ha ido surgiendo. Ya luego nos enteramos que en el extranjero, que en España, que en Francia, que en Inglaterra, que en España hay gente que ha leído, ha caminado con un libro en la mano como bitácora explorando el territorio. Aquí también lo hicieron los conquistadores nuestros. Ellos venían con los croquis que hacían los que primero habían pasado, investigaban el territorio, lo disfrutaban, lo gozaban y lo explotaban a su modo. Nosotros lo exploramos a nuestro modo con la caminería literaria. Julio, dos cosas interesantes en lo que usted me dice. La primera, que básicamente hicieron lo mismo que hizo Fernando González en el libro, que fue irse con otra persona, justamente, con un muy buen amigo. Convenció a don Benjamín, el secretario de juzgado, que lo acompañara a caminar, pero el viejo pues muy entusiasta y todo ese viaje siempre era muy duro porque Fernando era peripatético, él siempre se sabe que él construía caminando, o sea, construía ideas caminando, andaba con una libretica de carnicero para poder escribir las ideas que se le venían en la cabeza y luego desarrollarlas, lo mismo que debieran hacer ahora los que tuitean tanto. O sea, escribir qué escribir, qué investigar, para que ese tuiteo no se vuelva tan insulso, ¿cierto? Profesor, y algo que se me había olvidado mencionar, usted es egresado de aquí de la Universidad Cooperativa de Colombia, justamente. Sí, gracias, yo sí soy egresado, primero soy educador físico, primero historiador, y ya luego en la universidad quise hacer una licenciatura en educación. Y en esa licenciatura en educación, los profesores del CEDID de Adida nos involucraron el arte de los diarios de campo. O sea, todo lo que se haga debe ir en un diario de campo. Y bueno, a mí se me pegó esa idea. Es un recuerdo muy amable que me ha servido en la Universidad de Antioquia, en el Politécnico, y aquí también la hemos desarrollado con algunos grupos de educación física en la Universidad Cooperativa de Colombia, el diario de campo, una vieja técnica, una vieja estrategia que usaron todos los sabios del mundo. Excelente. Ahora escuchemos un poco al profesor José Luis hablar otra vez, que nos hable de su experiencia en la caminería literaria y su perspectiva de por qué es importante para los diferentes públicos y, por ejemplo, por qué sería pertinente para nuestros estudiantes hacer este tipo de recorrido indistinto de qué carrera estén estudiando o de cuál sea su área en la cual se esté especializando. Muy bien, o sea, el descubrimiento con la caminería literaria
es para mí una experiencia, digamos así, casi que romántica o muy hermosa, porque yo soy hijo de arrieros, de campesinos. Tengo que caminar mucho cuando era pequeño, pero como le oyó Julio ahora, yo era un ignorante de los caminos, yo me aburría en los caminos, aunque a veces pues el camino tiene cosas muy hermosas, la naturaleza, las quebradas, las cascadas, los paisajes. El hecho de no tener una información, una comunicación, un lenguaje que represente para entender los insectos, las mariposas, las flores, eso a veces hace que uno no pueda disfrutar más de ese camino. Yo me encuentro con la caminaría literaria precisamente porque empecé a ir a los grupos de caminantes acá en Medellín cuando terminé mi pregrado en ingeniería y después empecé mi posgrado. Empiezo como a leer un poco sobre viajes, sobre viajeros, Alexander von Humboldt, Manuel Uribe Ángel, un poco a Baudelaire, leer poesía de León de Grey, leí El viaje a pie de Fernando González. Entonces empiezo como a valorar más ese hecho del viajar y del caminar, las experiencias de viajeros europeos en Colombia. Tuve la experiencia en Europa, inicialmente con un doctorado en Alemania, y me meto más con los geógrafos alemanes que viajan por Sudamérica, por Asia, por todo el mundo. Me meto un poco más en los congresos de caminería, de viajeros, del viaje, de la estética poética del viajar, de ciencias digamos, colindantes o que tienen una frontera difusa con la caminería, y me apasiono por este tema. Hoy en día creo que es mi mayor pasión a nivel científico, porque yo trabajo muchos temas pues, desde el punto de vista de la geografía. Yo empecé un primer doctorado en Alemania, camino mucho en Alemania, en Europa, el Camino de Santiago, participo en congresos donde se habla mucho del Camino del Quijote, del camino, por ejemplo, al Cipreste de Ita, y de los caminos de Hércules, de la antigüedad, y termino haciendo otro doctorado en España, en Extremadura, y allá precisamente hay una red de caminos antiguos, calzadas romanas, el Camino de la Plata, que es un camino de peregrinación. Entonces, todo eso va generando un mayor amor por todo el tema de la caminaría literaria. Profesor, yo ya antes había tenido el gusto de hablar con el profesor Julio y él me había contado que incluso ustedes llegaban y hacían una especie de diferenciación en el tiempo de lo que encontró Fernando González, casi que piedra a piedra y punto a punto en este recorrido, y lo que se encuentra hoy en día, porque obviamente los caminos han cambiado demasiado. ¿Es nostálgico? ¿Es no sé, mágico? ¿Qué es lo que le genera encontrar o buscar esas diferencias en el tiempo? A ver, hay algo, por cuestión de tiempo no pude contestar ahora toda la pregunta, pero todo cambia, lo dice Heráclito en la antigüedad, todo cambia, y la dinámica, precisamente la que genera el caos, la complejidad, la incertidumbre, la aleatoriedad, y genera los problemas de verdad a nivel científico. O sea, el cambio y la dinámica de cualquier tipo de sistema o cualquier tipo de elemento de vida es precisamente es lo que genera esa incapacidad de conocer ese elemento. Entonces los caminos igual están cambiando, o sea, no podemos esperar que los caminos permanezcan iguales durante muchos años. Ahora nosotros el trabajo que hemos hecho es tratar de mirar cómo está el camino, hacer un inventario del camino para que otras personas disfruten, como tú me los estabas preguntando, que otras personas tengan esa experiencia, como esa especie de iluminación o autorrealización que hemos tenido Julio y yo con ese camino, esa metamorfosis del camino, lo llamaría yo. En Europa, por ejemplo, en la Edad Media se hacía un camino iniciático para generar una metamorfosis y poder llegar a tener conexión con Dios o
o con la eternidad o con lo divino. Entonces nosotros prácticamente en cierta forma hemos hecho eso y invitamos a mucha gente que utilice el camino para entender lo que en cierta forma la televisión, los medios de comunicación hoy en día, que son muy sesgados por los ciertos poderes a nivel territorial, no les pueden informar. Entonces, ir allá a descubrir el campesino, descubrir el conflicto, descubrir el paisaje, descubrir al arriero, descubrir esa naturaleza agreste que tiene el antioqueño, ahí podemos darnos cuenta en verdad qué es la antioqueñidad, qué es Antioquia, qué es la colonización antioqueña. Hay muchos caminos conservados todavía, afortunadamente, y el conflicto armado es una tesis que yo sostengo y ya estamos haciendo investigación sobre eso. El conflicto armado ha ayudado a que ciertos paisajes culturales, cafeteros, campesinos se conserven o se mantengan en el tiempo. O sea, que esa dinámica es transformadora que da la energía del dinero no los haya destruido totalmente. Estamos yo a punto. Présteme ese micrófono que yo también he encontrado muchas cosas. Por ejemplo, es pertinente que recordemos que Fernando González inició el viaje en el Poblado, en el Parque del Poblado. Él se monta ahí por el Tesoro y del Tesoro hacia Santa Elena y hacia Las Palmas, el camino está escondido. Está escondido. Nosotros lo hemos hecho con el INDER de Medellín, pero lo hemos tenido que destapar. Entonces, agarran Medellín, el Retiro, toda la gente que ha ido al Retiro en carro, pues debe saber que paralelo al Retiro, a la carretera, hay unos caminos muy bonitos. Luego llegamos a La Ceja, a Abejorral, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales. Y ahí descubrimos, leyendo el libro y andando el libro, que Fernando González llegó hasta Manizales. Es más, llegó hasta Aranzazu caminando. Porque en Aranzazu ya había un nuevo metrocable, llamémoslo así. Ya había metrocable. Y quien se montara en ese cable, pues eso era una cosa muy rica, montarse en el cable, y él llegó en el cable a Manizales. Y ya luego él siguió en el tren, que también era otra novedad en los años 30. Se monta en el tren y se va para Buenaventura a darse un buen baño. Y luego él vuelve y visita a un amigo en Armenia y luego termina en Los Nevados, pero ya en mulas. Hizo esa crónica, ese viaje como en mulas. Es muy importante, eso es lo que nosotros descubrimos, que el camino de él tiene una realidad y el nuestro tiene la misma realidad, pero cualificada. Inclusive por La Ceja hay un camino que es imposible no hacerlo, pero cada año que vamos nosotros tenemos que conseguir unos macheteros, muchachos guapos que voleen machete y nos ayuden a destapar el camino de la lágrima, y eso genera unos escritos que esa es otra cosa que nosotros encontramos nueva. Nosotros no vamos, nosotros tres, inclusive José Luis escribe, yo trato de escribir, y hay un compañero de los organizadores que también trata de escribir, pero lo más lindo es que la gente escribe, hace su periplo, se sienta durante el camino. Tenemos fotos bellísimas de personas y tenemos famosos también que han caminado y escrito, y luego vamos a publicar un libro. Tenemos el compendio de un libro que se llama Los 10 años del viaje a pie, el nuestro, pero pues nosotros ahí somos los compiladores, porque las experiencias que tenemos es de poesía, de crónica, de relatos de mujeres y hombres. Son más protagonistas las mujeres en el arte de escribir y de las sensibilidades estéticas. Profesor Julio, ¿cuál es el perfil o quiénes son los que más van a este tipo de caminatas? Pues personas que les gusta caminar, que les gusta hacer travesías y jornadas mínimo de un día, se van entonando y se les puede vender esta idea. Pero básicamente todos los caminantes, entre todos los caminantes escogen las personas más sensibles. Es que esto es como un segundo nivel. Ya las personas ya no son caminantes, ya son viajeros, que se preocupan por hacer los diarios de campo, por hacer las memorias, por guardar
en su equipo los caminos que han hecho, hablan de los caminos y hablan de sus propias sensibilidades. Lo han hecho niños de 7 años hasta abuelos de 80. Entonces eso es… Totalmente incluyente. Eso es abierto, incluyente, y hay algunos también que viajan en el carro alterno, pues en el carro de avanzada. Por ejemplo, uno les dice en tal parte, usted no haga la caminada de mañana o hágala hasta aquí, para que ahorre, porque mañana hay un paisaje mejor. O sea, uno los va orientando de acuerdo a las necesidades. Claro, pues que, y también se emocionan, aunque estemos cansados, por la noche, a las 8 de la noche, el programa incluye tertulia literaria. Esa tertulia literaria está convocando a las comunidades locales y a los caminantes a contar quiénes somos, a qué venimos y para dónde vamos. Y bueno, llegan poetisas locales, llegan escritores locales, historiadores, y nosotros también contando qué hemos hecho durante el día. Bueno, y ahora como nos quedan pocos minutos y para hacer un cierre, el profesor José Luis nos va a hablar finalmente de cómo hacer el contacto y qué es lo más importante que debemos tener en cuenta para esta caminería. Yo pues para terminar los invito a que aprovechemos este espacio que es único en Colombia, es una experiencia, digamos, novedosa, de hacer esa caminería espiritual, esa caminería vertical, donde no caminamos como una mula, como por deporte, sino que también tenemos una transformación espiritual, una metamorfosis, y precisamente proponemos esto como para hacer adicionalmente una metamorfosis de nuestra sociedad, de los patrones que se tienen para el turismo, para el senderismo, para el turismo ecológico, o sea, ir más lejos, llegar más lejos para transformar a esos viajeros y derribar ese turismo pues que a veces es desastroso con las comunidades. Nos pueden encontrar, como les había dicho, camineriacolombia.com, ya para invitarlos a todos a que veamos el camino como un elemento transformador, y nosotros, las personas que han participado, que son más de 300, y Julio y yo somos como un producto de esa transformación. Le agradezco mucho al público que nos ha escuchado por su interés, por su atención. Bueno, y ahora para dar un cierre y para terminar de enamorar a la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia, el profesor Julio nos va a leer un pequeño fragmento para ya como dar por finalizado esa intervención. Sí, yo también allá en el viaje a pie soy el lector en voz alta. Aquel día fue de aventuras, esto se le ocurrió a él en Salamina. Aquel día fue de las aventuras, se nace aventurero. Las aventuras están dentro de nosotros y se realizan. Se realizan por dentro porque llevamos la carreta de nuestras vidas. Un bobo puede recorrer toda la tierra y nada le sucederá. Pueden haberlo fusilado en México y nada le habrá sucedido. Aventurero es aquel que realiza su corazón por el mundo, el tipo lleno de vida que crea las circunstancias y cuya llegada produce una transformación en el ambiente. Fernando González, Viaje a pie, página 154, u otras, hay diferentes versiones del libro. Bueno, muchísimas gracias al profesor Julio, al profesor Luis que estuvieron con nosotros y a todas las personas que nos estuvieron viendo.